Bueno, octavo día. El sutta que les voy a leer hoy no se los leí nunca, sí, creo. Me parece que lo leí hace 3 o 4 años. Y cuando lo leí, todos me miraron como diciendo de qué estará hablando. Creo que este es un buen momento para leerles a ustedes este sutta. Es uno de los más profundos del Majjhima Nikaya, de los sermones medios. Explora y profundiza sobre el concepto de anatta, o sea, de no yo, que es un poco lo que estuvimos viendo los 3 días estos que pasaron, y lo expone de determinada manera el Buda, ¿sí? Tienen que prestar mucha atención porque no es un sermón largo, digamos, es como los primeros que les leí en el retiro, digamos, los primeros que no eran muy largos, pero estos tienen mucho contenido, ¿sí? Acuérdense entonces, para poner en claro y para que en sus mentes esté claro el concepto de Sí, ¿sabes? anatta, recuerden que eso se basa en, no es que hay yo o que no hay yo, sino que es la presunción de que hay un yo, lo que uno tiene que abandonar, la creencia. Ese es el asunto acá. Uno se despierta de una presunción, de una sospecha, de una creencia, ¿sí? De una fantasía. Es una construcción mental que no tiene que ver con la realidad. Entonces, por eso se le pone despertar. Por eso a veces despertar es más preciso que iluminar. Se despierta de qué? De una ilusión, de algo que nunca existió. Yo no puedo perder lo que nunca tuve. Entonces despierto a la verdad, despierto a la realidad. Ah, las cosas tal cual son, es eso lo que veo, las cosas tal cual son. No hay alguien que mira, está solamente la acción de ver. No hay alguien que oye, solamente está la acción de oír. No hay alguien que sienta, solamente está la acción de sentir. Ocurre eso. Y lo que ocurre eso ocurre dentro de los 5 agregados, donde cada uno de los agregados tienen una función. Esa función combinada me hace creer de que hay alguien que vive ese sentir, que vive ese percibir, que vive ese pensar, que vive ese conocer o reconocer y que vive ese cuerpo. Son procesos que tienen su propio alimento y se mueven. Entonces, a lo que uno despierta es que despierta de esa presunción. No está más. Eso no existe. No existe esa identidad. Que sería a lo que despierta el Sotapanna. Y luego el Arahant despierta que no existe ningún tipo de yo. Significa que el Arahant momento a momento no se identifica con nada. El Sotapanna logró ver que esa identidad no existe, pero todavía tiene momentos donde se identifica con alguno de los agregados. O sea que en ciertos momentos del día pasan cosas que se identifican. Lo mismo el Sakadagami, el segundo. Lo mismo el Anagami, cada vez menos. Pero el Arahant ya nunca más se identifica con ninguno de esos procesos. Bien, es el número 121 y es el pequeño sermón sobre la vacuidad, ¿sí? Sobre el vacío. Así he oído. En cierta ocasión el bienaventurado residía en Savatthi, en el Parque del Este, en el palacio de la madre de Migara.
Entonces el venerable Ananda por la noche, concluido su retiro, fue a donde estaba el bienaventurado, se le acercó, le ofreció sus respetos y se sentó a un lado. Una vez sentado, el venerable Ananda dijo así al bienaventurado: en cierta ocasión el bienaventurado residía en la tierra de los Sakyas, en una ciudad de los Sakyas llamado Nagaraka. Estando allí, venerable Señor, escuché y aprendí de la boca del bienaventurado lo siguiente: Ananda, en cuanto a permanecer en la vacuidad, yo ahora permanezco en la plenitud de ella. Venerable Señor, lo oí bien, lo aprendí bien, presté atención bien, lo asimilé bien. En efecto, Ananda, lo oíste bien, lo aprendiste bien, prestaste atención bien, lo asimilaste bien. Entonces el Buda le está diciendo que él vive en la vacuidad. La vacuidad no es un reino, es que su mente está en ese estado, por decirlo de alguna forma, donde no hay identificación con nada. Eso se llama Anidasana Vijnana. Es la conciencia que no tiene objeto de alguna manera, no establecida. Una conciencia que no se establece en nada, solamente que ya está libre, no tiene más nada que la opaque. No hay avidez, no hay apego, no hay tendencia habitual. Como antes Ananda, también ahora permanezco en la plenitud de la vacuidad. Al igual que este palacio de la madre de Migara está vacío de elefantes, ganado, caballo y yeguas, vacío de plata, oro y vacío de grupos de hombres y mujeres, pero no está vacío de la unidad dependiente de la comunidad de monjes, del mismo modo Ananda, el monje no presta atención a la percepción del pueblo, no presta atención a la percepción de la gente, sino que presta atención a la unidad dependiente de la percepción del bosque. Al percibir el bosque así, la mente consigue clarificarse, equilibrarse y liberarse. Entonces, fíjense cómo lo plantea el Buda. El Buda dice que en el palacio de la madre de Migara, donde están ellos, hay un vacío de ¿qué? De elefantes, de ganado, de caballos y yeguas, plata, oro y de grupos de hombres y mujeres. Pero no está vacío de monjes, porque hay monjes dentro del palacio. ¿Un palacio abandonado? Donado. Claro. ¿Sí? Y luego dice, el monje no presta atención a la percepción del pueblo, no presta atención a la percepción de la gente, sino que presta atención a la unidad dependiente de la percepción del bosque, es decir, del bosque que tiene. ¿Sí? Entonces, al percibir el bosque, consigue clarificarse, equilibrarse. ¿Sí? Entonces dice esto, el monje sabe, sean cuales sean las inquietudes dependientes de la percepción del pueblo, aquí no existen. Sean cuales sean las inquietudes dependientes de la percepción de la gente, aquí no existen. Existe solo el grado de inquietud procedente de la unidad dependiente de la percepción del bosque. ¿Sí? Entonces lo que él está diciendo es que en el bosque, digamos, no existe, no hay gente y no hay pueblo. Entonces, nada que tenga que ver con eso va a ser una molestia, ¿sí? O va a ser, no va a haber inquietud referente a eso. Solo va a haber inquietud con las cosas que suceden en un bosque. Esto es una declaración muy simple, pero lo que está diciendo es algo que hablamos ayer, contacto. Yo no tengo contacto con lo que pasa en la ciudad, todo lo que pasa en la ciudad no me va a afectar porque no tengo contacto con eso. Solamente voy a tener contacto con lo que pasa en el retiro y voy a tener las inquietudes relacionadas al retiro. ¿Sí? Bien. Él sabe, esta esfera de percepción está vacía de la percepción del pueblo, esta esfera de percepción está vacía de la percepción de la gente, solo existe esta no vacuidad, a saber, la que procede de la unidad dependiente de la percepción del bosque. Lo que está diciendo en realidad que el bosque está vacío de ciudad, que el bosque está vacío de gente. ¿Entienden entonces qué quiere decir con vacío? Vacío no es
nada. Vacío es de algo. Entonces el Buda dice que nosotros estamos vacíos de yo. No significa que no estén pasando cosas, pero está vacío de yo. No significa que no haya sensación, no significa que no haya percepción, no significa que no haya un cuerpo, no significa que no haya pensamientos, no significa que no haya conciencia. Tenemos las inquietudes que se refieren a los 5 agregados, pero no hay yo. ¿Ven cómo lo clarifica? Ahora lo vamos a ir viendo esto. De este modo, observa la vacuidad de lo que allí no existe y en cuanto a lo que allí queda, sabe, esto existe, esto es. Y así Ananda se cultiva lo que se llama la verdadera, incorruptible y completamente pura penetración de la vacuidad. ¿Sí? Entonces, ven esta pregunta, ¿hay yo? Si yo te respondo que no, no hay yo. Vos te vas a encontrar con qué cosa. Con él. ¿Qué hay? Claro, pero nos vamos a encontrar con esto. Hay un yo, hay un alma, hay una esencia permanente, es la visión eternalista. Yo soy, siempre voy a ser así y durante todas las vidas voy a hacer eso. La otra visión es la que se llama la cínica o aniquilacionista, que al budismo lo acusaron de aniquilacionista, que es esto, es vacío de todo. Se apaga todo. Y el Buda dice que tampoco es eso. Nirvana no es eso. Nirvana es la ausencia de sufrimiento. Nada más. ¿A qué te despertás? Que estás vacío de yo. Pero no es que no están pasando cosas. No es que no suceden cosas. ¿Entienden la diferencia? Por eso el Buda, hay yo, no responde. No hay yo, no responde. Hay yo y no hay yo, no responde. Ni hay yo, ni no hay yo, no responde. Ese tetralema, que son las 4 posibilidades lógicas que puede tener la mente, el Buda no se mantiene en silencio. Porque cualquier respuesta que da, si dice que sí, sos eternalista. Si dice que no, sos aniquilacionista. Si dice sí y no, tiene que ver con condiciones de surgimiento y cesar. Cuando surge hay yo, cuando no surge no hay yo. Tampoco ese es el caso. Y que ni hay yo ni no hay yo son todas versiones mezcladas de una visión y la otra. Lo que es importante de todo esto es que lo que pregona el Buda está lleno de la lógica. El Nirvana no es lógico, no es conceptual. Por eso utiliza este símil del vacío de unidad. Está vacío de la unidad, en este caso referente al pueblo porque estás en el bosque. ¿Sí? Luego Ananda, el monje, siguiendo sin prestar atención a la percepción de la gente, deja también de prestar atención a la percepción del bosque y presta atención a la unidad dependiente de la percepción de la tierra. Al percibir la tierra así, la mente consigue clarificarse, equilibrarse y liberarse. Al igual que una piel de toro se desarruga bien tendiéndola entre 100 estacas, del mismo modo el monje no presta atención a los detalles de la tierra, montes o valles, ríos o barrancos, malezas o zarzales, peñascos o precipicios, presta solamente a la unidad dependiente de la percepción de la tierra. Al percibir la tierra así, la mente consigue clarificarse, equilibrarse y liberarse. El monje sabe, sean cuales sean las inquietudes dependientes de la percepción de la gente, aquí no existen. Sean cuales sean las inquietudes dependientes de la percepción del bosque, aquí no existen. Si existe solo el grado de inquietud procedente de la unidad dependiente de la percepción de la tierra. Él sabe, esta esfera de la percepción de la tierra está vacía de la percepción de la gente, está vacía de la percepción del bosque, solo existe esta no vacuidad, a saber, la que procede de la unidad dependiente de la percepción de la tierra.
De este modo observa la vacuidad de lo que allí no existe y en cuanto a lo que allí queda sabe, esto existe, esto es. Y así Ananda se cultiva lo que se llama la verdadera, incorruptible y completamente pura penetración de la vacuidad. Luego Ananda, el monje siguiendo sin prestar, hasta acá, ¿sí? Entonces, este texto tiene varias cuestiones, ¿sí?, a observar. Lo que dice el Buda es que la tierra se puede tomar como objeto de meditación también, ¿sí? En algunas tradiciones se utiliza algo que se llama casina, que es un disco de color tierra, ladrillo, y ese es el objeto de meditación, que representa el elemento tierra. También se puede tomar eso como una parte del cuerpo que tenga el elemento tierra, que suelen ser músculos y huesos, y observar eso como objeto de meditación. ¿Sí? En este caso, esa sería una posible interpretación, está hablando de la tierra directamente, pero como conjunto, como hecho, tierra, sólido, lo sólido, ¿sí? No se va con los detalles, simplemente es el elemento tierra. Entonces, como es el elemento tierra sólido, lo que tiene que ver con la gente no existe, lo que tiene que ver con el bosque no existe, ¿sí? Luego Ananda, el monje, siguiendo sin prestar atención a la percepción del bosque, deja también de prestar atención a la percepción de la tierra y presta atención a la unidad dependiente de la percepción de la esfera del espacio ilimitado, o el espacio infinito. Al percibir la esfera del espacio ilimitado, la mente consigue clarificarse, equilibrarse y liberarse. El monje sabe, sean cuales sean las inquietudes dependientes de la percepción del bosque, aquí no existen. Sean cuales sean las inquietudes dependientes de la percepción de la tierra, aquí no existen. Existe solo el grado de inquietud procedente de la unidad dependiente de la percepción de la esfera del espacio ilimitado. Él sabe, esta esfera de percepción está vacía de la percepción del bosque, esta esfera de percepción está vacía de la percepción de la tierra, solo existe esta no vacuidad, a saber, la que procede de la unidad dependiente de la percepción de la esfera del espacio ilimitado. De este modo observa la vacuidad de lo que allí no existe y en cuanto a lo que allí queda sabe, esto existe, esto es. Y así Ananda se cultiva lo que se llama la verdadera, incorruptible y completamente pura penetración de la vacuidad. Entonces, cuando deja de prestar atención a la tierra, al cuerpo también, ocurre la esfera del espacio ilimitado e infinito. ¿Sí? Ustedes pueden observar que cuando ocurre ese evento, cuando están en la primera esfera inmaterial, hay una mayor tranquilidad que en los yanas de abajo, porque todo el aspecto sensorial desciende un poco, o a veces desaparece, y están en un reino exclusivamente mental. Entonces la mente está más pacífica. Pero pasan cosas. No es que no pasa nada. Suceden cosas. Hay una sensación de gran expansión, de no tener límites. La compasión en ese momento es muy clara. Se percibe como una experiencia muy palpable. Pero como estado es más sutil que los anteriores. ¿Sí? Luego Ananda, siguiendo sin prestar atención a la percepción de la tierra, deja también de prestar atención a la percepción de la esfera del espacio ilimitado y presta atención a la unidad dependiente de la percepción de la esfera de la conciencia ilimitada o conciencia infinita. Al percibir la esfera de la conciencia ilimitada, la mente consigue clarificarse, equilibrarse y liberarse. ¿De qué? De lo anterior. Cada vez que está esta cosa de equilibrarse, es de lo que pasó antes. ¿Sí? El monje sabe, sean cuales sean las inquietudes dependientes de la percepción de la tierra, aquí no existen. Sean cuales sean las inquietudes dependientes de la percepción de la esfera del espacio ilimitado, aquí no existen. Existe solo el grado de inquietud de la unidad dependiente de la percepción de la esfera de la conciencia ilimitada. Él sabe,
esta esfera de percepción está vacía de la percepción de la Tierra, esta esfera de percepción está vacía de la percepción de la esfera del espacio ilimitado, solo existe esta vacuidad, a saber, la que procede de la unidad dependiente de la percepción de la esfera de la conciencia ilimitada. De ese modo, observa la vacuidad de lo que allí no existe, y en cuanto a lo que allí queda, sabe, esto existe, esto es. Y así Ananda se cultiva lo que se llama la verdadera, incorruptible y completamente pura penetración de la vacuidad. ¿Sí? Entonces la esfera de la conciencia infinita es un pasito más en esta sucesiva tranquilización de la mente. ¿Sí? Entonces ahí pasa de la compasión a mudita, la alegría empática. Y también hay cosas para ver ahí, para vivenciar. Pueden vivenciar sobre todo lo que pasa en la puerta de los sentidos. La mente está más lenta, hay una sensación de vibración en la mente que puede ser captado, justamente uno empieza a notar esos pulsos que tienen que ver con cómo se manifiestan esos pulsos de la mente que surgen y cesan, surgen y cesan. O cuando escuchan, que pueden escuchar el sonido a veces con eco, como si estuviera fragmentado. ¿Sí? Porque eso empezamos a escuchar cómo es en realidad el sonido y cómo es la mente la que conceptualiza un sonido continuo. O sea que esa continuidad, esa línea de sonido no es real, es fragmentado, se escuchan esos pulsos. Pero para poder observar eso la mente tiene que estar en un grado de tranquilidad considerable. Entonces ven que se va abriendo cada vez más en un lugar la percepción de lo que me rodea. Lo que yo creo que es de cierta manera no es. Lo que yo presumo que es de cierta manera no es. Y luego Ananda, el monje, siguiendo siempre estar atención a la percepción de la esfera del espacio ilimitado, deja también de prestar atención a la percepción de la conciencia ilimitada y presta atención a la unidad dependiente de la percepción de la esfera de la nada. Al percibir la esfera de la nada, la mente consigue clarificarse, equilibrarse y liberarse. El monje sabe, sean cuales sean las inquietudes dependientes de la percepción de la esfera del espacio ilimitado, aquí no existen. Sean cuales sean las inquietudes dependientes de la percepción de la esfera de la conciencia ilimitada, aquí no existen. Existe solo el grado de inquietud procedente de la unidad dependiente de la percepción de la esfera de la nada. Él sabe, esta esfera de percepción está vacía de la percepción de la esfera del espacio infinito, esta esfera de percepción está vacía de la percepción de la esfera de la conciencia ilimitada, solo existe esta no vacuidad, a saber, la que procede de la unidad dependiente de la percepción de la esfera de la nada. De este modo, observa la vacuidad de lo que allí no existe y en cuanto a lo que allí queda, sabe, esto existe, esto es. Y así Ananda se cultiva lo que se llama la verdadera, incorruptible y completamente pura penetración de la vacuidad. Entonces la esfera de la nada es un paso más, donde ustedes van a empezar a sentir que la mente se achica. Si bien en la conciencia ilimitada y en el espacio ilimitado había una expansión, acá hay una reducción de esa sensación de espacio. Y empieza a pasar nada. Lo que está pasando acá, en realidad la traducción no es nada, sino ninguna cosa. Es la esfera de ninguna cosa. Y aunque no pase nada, uno puede observar claramente, por ejemplo, los movimientos de la mente hacia una cosa. Y cuando se mueve hacia una cosa, ya no estoy en la esfera de la nada. Ahí es donde la alegría empática fue abandonada y la ecuanimidad se establece como objeto de meditación. Estos movimientos muy pequeños son los movimientos que nos van a ir llevando a algo, a un pensamiento, a una imagen, a una verbalización. Entonces, ven,
están empezando a ver la formación mental y cómo de ahí surge todo el proceso de lo que llamamos pensar, sentir, imaginar. Es solo un proceso, en este caso de surgimiento. El trabajo que están haciendo ustedes es la observación de la cesación de ese proceso. Sí, por ejemplo, si suena un bocinazo, ¿lo escuchás? O sea, o los oídos no se escuchan aún. En líneas generales, los sentidos están muy atenuados ya. Okay. No vas a poder llegar a escuchar, ¿eh? La mente se puede llegar a mover ahí y volver sola. Okay. Porque como la mente no está fusionada con el objeto de meditación, o sea, está abstraída, puede llegar a ver eso y volver. En realidad la mente ya no, cada vez menos es atraída por cualquier estímulo sensorial. Luego Ananda, el monje, sigue sin prestar atención a la percepción de la esfera de la conciencia ilimitada, deja también de prestar atención a la esfera de la nada y presta atención a la unidad dependiente de la percepción de la esfera de mi percepción y no percepción. Al percibir la esfera de mi percepción y de no percepción, la mente consigue clarificarse, equilibrarse y liberarse. Fíjense que siempre es siguiendo sin prestar atención. O sea que uno puede elegir no prestar atención. No suele ser una práctica muy usual. Prestar atención, pero también está bueno dejar de prestar atención a ciertas cosas. ¿Sí? ¿Entienden eso? Uno presta atención. Bueno, a eso no le prestes atención. Y basta que uno diga, no le prestes atención para que la mente vaya a buscar a ver qué hay ahí. No, a eso no le prestes atención. Está buena esa práctica de no prestar atención a ciertas cosas y poner la atención en otra. Eso es lo que hacemos continuamente. Totalmente. Entrenan las dos cosas, la atención y abandonar la atención al objeto no sano. Acá existe solo el grado de inquietud procedente de la unidad dependiente de la percepción de la esfera de mi percepción y no percepción. Él sabe, esta esfera de percepción está vacía de la percepción de la esfera de la conciencia ilimitada, esta esfera de percepción está vacía de la percepción de la esfera de la nada, solo existe esta no vacuidad, a saber la que procede de la unidad dependiente de la percepción de la esfera de mi percepción y no percepción. De modo que observa la vacuidad de lo que hay allí no existe y en cuanto a lo que allí queda sabe esto existe, esto es. Y así Ananda se cultiva lo que se llama la verdadera, incorruptible y completamente pura penetración de la vacuidad. La esfera de mi percepción y no percepción es cuando la mente, ya no teniendo ni siquiera la posibilidad de irradiar ecuanimidad, deja de irradiar y entra en la quietud, en el silencio. Ahí sí, ya los sentidos quedan cortados. No escuchas nada. No. Y no se produce ningún movimiento. De hecho, van a ver que cuando entran ahí, una parte de la mente es como que se adormece, otra parte no. Sigue funcionando la atención, pero van a estar ahí adentro. Cuando surja una distracción, van a emerger de ese estado y van a haber reconocido que estuvieron ahí. ¿Como dormirse? No, no es como dormirse. No es como dormirse.
¿Por qué? Porque se llama ni percepción y no percepción, porque no se puede decir que no haya percepción, pero tampoco se puede decir que la haya. Es un estado donde sensación y percepción surgen de manera intermitente y cesan. Entonces, cuando surgen, ya no estoy en esa esfera, ya salí. Cuando cesan, vuelvo a esa esfera. Y es un juego de entrada y salida de ahí. Cuando llegan ahí, cuando encuentran ese silencio como objeto, todavía hay un objeto que es el silencio, no tienen que tener ninguna intención, tienen que abandonar cualquier intención de, no se pueden hacer 6 R's, de hecho ya desde antes, desde la esfera de la nada, no se pueden hacer ya 6 R's, es solo relajarse y volver a entrar en ese estado, relajarse y volver a entrar en ese estado, relajarse y volver a entrar en ese estado cada vez que salen. ¿Y a nivel visual, todo oscuro o puede ser de cualquier manera? Tener los ojos cerrados. ¿Qué pasa antes? ¿Vos abriste los ojos en los anteriores? No, se ve claro, ves cosas. No. Qué poca memoria que tenés. ¿Por qué? Porque vos lo viviste eso. El retiro pasado. No, verdad. Me estás preguntando algo que ya viviste. Sí. No me acordaba cómo se veía. No se ve. Sí. No hay nada para ver. Está todo oscuro. Bueno, Luego Ananda, el monje, siguiendo sin prestar atención a la percepción de la esfera de la nada, deja también de prestar atención a la percepción de la esfera de ni percepción ni de no percepción, y sigue prestando atención a la unidad dependiente de la percepción de la concentración o quietud mental sin señal. Al percibir la concentración o la quietud mental sin señal, la mente consigue clarificarse, equilibrarse y liberarse. El monje sabe, sean cuales sean las inquietudes dependientes de la percepción de la esfera de la nada, aquí no existen. Sean cuales sean las inquietudes dependientes de la percepción de la esfera de ni percepción y de no percepción, aquí no existe. Existe solo el grado de inquietud procedente de las 6 esferas de los sentidos, dependiente de este cuerpo y condicionados por la existencia. Lo que sucede con la esfera de ni percepción y no percepción es que después de estar un rato ahí, les puede pasar esto, que es que el silencio desaparece también. Y la mente entra en un estado donde solo observa la mente. La mente observa la mente. En ese momento se puede percibir todo transparente. Es como una especie de cuarto del fondo de la esfera de ni percepción y no percepción. Pero esta experiencia no necesariamente pasa todo el mundo por ella. Ahí no llegaste. Suele ser cuando hay largos periodos de sentada, de mucha quietud. Entonces, solo el grado de inquietud que precede de las 6 esferas de los sentidos, dependiente de este cuerpo y condicionado por la existencia, es decir, que la perturbación que hay por existir.
Él sabe, esta esfera de la percepción está vacía de la percepción de la esfera de la nada, esta percepción está vacía de la percepción de la esfera perdón, ya les dije eso. Bien, entonces solo sabe de la vacuidad de lo que allí no existe, y en cuanto a lo que allí queda, sabe esto existe, esto es. ¿Sí? Que son las seis esferas de los sentidos dependientes de este cuerpo y condicionados por la existencia. Luego Ananda, el monje, siguiendo sin prestar atención a la percepción de la esfera de la nada, deja también de prestar atención a la percepción de la esfera de ni percepción y de no percepción y presta atención a la unidad dependiente de la percepción de la concentración mental sin señal. ¿Sí? Al percibir la concentración mental sin señal, que ya lo mencionó antes, la mente consigue clarificarse, equilibrarse y liberarse. El monje sabe, esta concentración mental sin señal es producida voluntariamente, y todo lo que es producido voluntariamente es impermanente y transitorio. Así sabe. O sea que ese estado es el máximo que se puede alcanzar con la mente. Pero es voluntario, que quiere decir que hay una intención detrás. Conociendo y viendo de este modo, la mente se libera de la corrupción del deseo de los sentidos, la mente se libera de la corrupción del devenir o de la existencia de Baba, la mente se libera de la corrupción de la ignorancia. Cuando se libera, sabe que está liberado y sabe, aniquilado el renacer, cumplida la vida de santidad, hecho lo que había que hacer, no hay más ya de venir. Es un arahant, ¿sí? Sean cuales sean las inquietudes dependientes de la corrupción del deseo de los sentidos, aquí no existen. Sean cuales sean las inquietudes dependientes de la corrupción de la existencia o baba, aquí no existen. Sean cuales sean las inquietudes dependientes de la corrupción de la ignorancia, aquí no existen. Existe solo el grado de inquietud procedente de las 6 esferas de los sentidos, dependientes de este cuerpo y condicionados por la existencia. Es decir, que al Buda le podía doler el dedo. No entendí. Que vos te seguís existiendo, aunque seas un arahant. Claro, Y bueno, vas a seguir tras vida. O sea, el Buda se iluminó a los 35 años, se murió a los 80. Y tuvo dolor de panza, dolor de espalda. Tuvo que ver que la sangha se dividía. Antes de continuar, porque ya casi termina, me gustaría volver a mostrarles una cosa. Bien, entonces, cómo lo que va pasando es que la mente se va poniendo cada vez más sutil, se va llevando lentamente a aspectos cada vez más primigenios. Entonces, en la esfera de ni percepción y no percepción hay tan poca condición que no hay ni condición para que surja sensación y percepción. Pero cuando surge una sensación y una percepción y surge una formación. Entonces uno capta eso. Se relaja y vuelve. Cuando ese estado se profundiza mucho y se llega a esta, digamos, llamada concentración de quietud sin objeto, sin señal, la mente está observando la misma mente. Pero todavía ese estado, que es maravilloso, es condicionado. Y baste que ocurra una formación que volvemos a salir de ahí. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que aunque estemos en un estado absolutamente de refinamiento mental, de balance exquisito, 1 hora, nos sentamos 3 horas, la primera hora hicimos 3 veces 6 R's, en la segunda hicimos 1 vez 6 R's y en la última hora nos levantamos porque ya está.
siempre hay algo. Con la mente así de tranquila, con la mente así de visión clara que estamos viendo ya eso, es lo que yo les comentaba ayer, que se empieza a gestar el desencanto. Por eso es tan importante los periodos de meditación, porque empezás a entender. ¿Qué es lo que empezás a entender? Que así funciona la mente. Que la queja porque surge es infantil. Vos estás viendo eso. De que no va a pasar. ¿Entendés? Esto no va a pasar. Y ustedes están sentando, sí, esto 8 horas, fíjense, por ejemplo, en la meditación de a la mañana, lo que fue. Están siendo cada vez más profundas, más profundas, más profundas, más profundas. Y pese a todo ese tiempo, ¡ping!, en el momento está la condición y surge una formación. Cuando la mente se desencanta y ve esa formación, ve que eso que surge vuelve inestable a la mente, o sea, dukkha. Es dukkha, pero de primera mano, ¿eh? ¿Es dukkha como una discusión? No. Pero vos sabés que eso empieza. ¿Ves dónde empieza? ¿Ves dónde se origina? Podés ver el originamiento. Entonces, continuando con estas sentadas cada vez más estables, en algún momento, si uno entra en ese, que no es necesario entrar en ni percepción ni no percepción, esto que les digo ahora puede pasar en cualquier momento, y también puede no pasar, a veces ocurre la sensación de percepción y sensación, que es que se apaga la mente, completamente. Dentro de la esfera de ni percepción ni no percepción hay microapagones. Pero que todavía no apagaron del todo la maquinaria. En algún momento hay un apagón, que es real un apagón. En general suele ser poco tiempo. De hecho, no sabés cuánto estuviste apagado, porque no sabés. Cuando la mente se reinicia, no podés tener, no sabés cuánto. Cuando cesa la sensación y la percepción, y la conciencia, porque tiene que haber sensación, percepción para que surja conciencia, cuando se reinicia, vos ves cómo vuelve a surgir las formaciones. Como en ese momento la mente está tan pura, no tiene objeto, la mente tiende al nirvana, tiende a lo que no tiene objeto, a lo que no tiene dirección, a lo que no se crea, que es el nirvana. Al salir de esa sensación, la mente no tiene objeto, no lo tuvo antes, solamente que cesó, volvió a empezar y no hay objeto. Pueden surgir las formaciones o no, pero al no haber objeto, está en ese estado de quietud sin señal. Y tiende a la liberación. Porque ya lo vio como cesación, y ahora, entonces ocurre eso, y cuando ocurre el nirvana podés ver el originamiento. Luego de la experiencia del nirvana viene todo un montón de factores a raíz de la experiencia que son muy agradables, muy lindos, etcétera, etcétera, y que te pueden durar días hasta meses. Lo que no significa que hayas experimentado el nirvana. Vas a tener que corroborarlo en la vida diaria durante unos años. Suele haber un cambio irreversible en la mente, no en la cara. O sea, en la cara sí se manifiesta. Vas a ver los colores de otra manera, vas a ver todo de otra manera,
vas a oír de otra manera, tu percepción va a cambiar, tu conciencia va a cambiar porque pasó por una experiencia y la mente cambia, y esto es, por eso les digo, irreversible. Si el cambio fue real, ustedes lo van a ver en la mente. Van a ver que la mente deja de reaccionar a un montón de cosas, y como es así, el alivio es muy grande. Luego de esa experiencia pueden no ver el origen dependiente, pueden ver el origen dependiente, pueden pasar muchas cosas. Estas experiencias no están detalladas en los suttas, y es el practicante el que tiene que tener la suficiente capacidad de autoobservación para saber si esa experiencia fue real. Si no fue real, no hay problema, hay que seguir practicando. Y si fue real, muy bien, acabas de entrar en la corriente. Si luego el practicante tiene otra vez la experiencia, va a haber tenido el fruto de la entrada en la corriente. Y con eso completa el primer nivel de santidad. Pero puede suceder también de que no tengan la experiencia de cesación. O puede ser que sea tan rápida que ni se den cuenta y estén en el cuarto yana. Puede pasar en cualquier momento. ¿De qué depende? ¿De qué depende entonces que ocurra la experiencia? ¿De que no haya avidez? ¿Y de qué más? ¿De que haya madurado qué cosa? El entendimiento. La condición de la sabiduría. Si la sabiduría está madura, va a pasar, porque la mente está lista para ese cambio. Si no, van a seguir practicando y todavía eso va a estar un paso adelante, que es una ficción, pero no importa. Pero el entendimiento te da el practicar. Claro, pero en un momento vos entendés. Sí. Ustedes ahora, en estos 2 días, ayer y hoy, me han devuelto, acá en la charla, como una comprensión diferente de los obstáculos. ¿Vieron? Creo que empezaron recién a entender de que el obstáculo es necesario. Un poquito. Empezaron a entender de que el obstáculo no es el enemigo, de que es la condición para tranquilizar la mente, el abandono del obstáculo. Para observar y para ver. Cuando el practicante empieza a entender eso, dobló la esquina, ya está en otro riel. ¿Por qué? Le sacamos avidez a ese objeto, al obstáculo. Le sacaron avidez, le sacaron apego, le sacaron tendencia emocional habitual. Se cultivó una ecuanimidad, la mente ya está más ecuánime porque entiende, y el entendimiento es lo que ustedes no van a perder. Ustedes cuando se van del retiro van a perder las experiencias, en el sentido de, Claro, no vamos a poder. por ahí no pueden llegar a la esfera de la nada, pero el entendimiento no lo pierden. Y les va a resultar algo que van a tener, lo van a tener en la mente presente. Un grado de entendimiento. Cuando el practicante entonces entiende que el obstáculo no es el problema, sino el abandono del obstáculo es la solución, su entendimiento creció un montón. Tanto si le gusta como si no le gusta, está todo bien. Entonces, van a observar en lo sucesivo, luego del retiro, que pueden calmar la mente mucho más rápido. Y se van a dar cuenta que cada vez que a ustedes les surge la queja por el obstáculo, acaban de meter el acelerador a fondo en relación al surgimiento de obstáculos. Ustedes se dieron cuenta, se empezaron a dar cuenta en este retiro de eso.
Que si ustedes se quejan por los obstáculos, acaban de poner el surtidor de obstáculos, lo acaban de llenar. Pero si a ustedes no les importa realmente y entienden que eso es parte del entendimiento, acaban de pinchar el tanque y empezó a salir gasolina. Y esto es muy importante, y esto es lo que yo he observado de mi práctica y de la práctica de otras personas, donde he observado este proceso claramente. ¿Cuáles son las condiciones para que una persona pueda experimentar eso? Una de esas condiciones tiene que ver con eso, con escuchar, como dicen los sutras, escuchar el Dhamma, asociarse con una persona de entendimiento superior, tener atención cuidadosa y practicar el Dhamma. Esos son los 4 requisitos para entrar en la corriente. Asociarse con alguien de entendimiento superior, escuchar el Dhamma, atención cuidadosa, practicar el Dhamma, practicar la instrucción. Y la atención cuidadosa, la atención plena, es recordar cómo se mueve la mente. ¿Entienden? Entonces, si ustedes entienden que la mente se mueve, significa que están cumpliendo ese tercer requisito, que es el más complejo. No es tanto asociarse con alguien de entendimiento superior, no es tan difícil escuchar el Dhamma, no es tan difícil practicar el Dhamma. Lo que es difícil es prestar atención, lo que es desafiante. Si vos no te identificas, estás prestando atención. Si vos tenés un obstáculo y lo dejas, estás prestando atención, acabas de recuperar, de recordar de qué se trata la atención. Y esa práctica hecha en un año puede reducir el tiempo no entendiendo eso, 20 años de práctica sin entender. Si vos entendés eso, acabas de reducir un montón el tiempo, porque entendés que no hay un problema, que el problema lo generas vos cuando te identificás y cuando viene la queja o lo que fuera. Entonces entienden cuando yo les insistía en el entusiasmo, ¿por qué? Porque el entusiasmo está ahí. Cuando ustedes ven esto, están entendiendo de qué va el juego. Si ustedes entienden de qué va el juego, ya no hay problema y el entusiasmo es fresco. Es un entusiasmo refrescante. Hagámoslo de vuelta, no importa que venga otra vez, no pasa nada, me siento, termino una sentada y me vuelvo a sentar porque está bien, porque estoy cómodo, porque se trata de eso, porque no hay un problema, solo hay que practicar. Pero ahora lo estoy entendiendo, no es que solo hay que practicar y me meto y me esfuerzo y me duele. No estamos hablando de ese tipo de práctica, que me doy contra la pared y me duele. No, estoy hablando de una práctica que la voy haciendo y cada vez se abren más puertas. ¿Qué es lo que les pasó en este retiro? Cada vez se abren más puertas. Significa que están aprendiendo. Y eso es entusiasmante, para mí por lo menos. De este modo, observa la vacuidad de lo que allí no existe y en cuanto a lo que allí queda, sabe, esto existe, esto es. Perdón, vamos con el párrafo anterior. Él sabe, esta esfera de percepción está vacía de corrupción de deseo de sentidos, esta esfera de percepción está vacía de corrupción del devenir, esta esfera de percepción está vacía de la corrupción del deseo de los sentidos. Solo existe esta no vacuidad, a saber, lo que procede de las 6 esferas de los sentidos, dependientes de este cuerpo y condicionados por la existencia. De este modo, observa la vacuidad de lo que allí no existe y en cuanto a lo que allí queda, sabe, esto existe, esto es. Las 6 esferas de los sentidos. Y así, Ananda, se cultiva lo que se llama la verdadera, incorruptible, completamente pura, suprema y máxima penetración de la vacuidad. Nirvana. Ananda, los ascetas y sacerdotes, y brahmanes, que en el pasado alcanzaron y permanecieron en la completamente pura, suprema y máxima vacuidad, todos ellos alcanzaron y permanecieron en la misma vacuidad completamente pura, suprema y máxima. Todos los Budas
llegaron a esto. Todos los arahants llegaron a esto. Ananda, los ascetas y brahmanes que en el futuro alcanzarán y permanecerán en la completamente pura, suprema y máxima vacuidad, todos ellos alcanzarán y permanecerán en la misma vacuidad completamente pura, suprema y máxima. O sea, los que vienen después del tiempo del Buda, que llegan a este nirvana, es el mismo, todos visitarán esa misma experiencia, ¿sí? Ananda, los ascetas y brahmanes que en el presente alcanzan y permanecen en la completamente pura, suprema y máxima vacuidad, todos ellos alcanzan y permanecen en la máxima vacuidad completamente pura, suprema y máxima, ¿sí? Por lo tanto, Ananda, tienes que practicar pensando, alcanzaré y permaneceré en la completamente pura, suprema y máxima vacuidad. Así habló el bienaventurado, y el venerable Ananda gozó y se complació con sus palabras. Ahí habla del arahant, nada más. Sí, ese No es dice Sotapana. No, eso es el arahant. Cuando es la completamente pura y máxima, eso es el arahant, ¿sí? Igual en los caminos anteriores hay un considerable alivio. No, sí. Sí, un considerable alivio. De hecho, en uno de los suttas, el Buda dice que el alivio que siente una persona que entra en la corriente lo compara con si tuviera en mi dedo índice un grano de arena. Cuando entro en la corriente, el sufrimiento que me queda por liberar es ese grano de arena en relación a todo el cuerpo. Si el tamaño del sufrimiento de uno fuera todo el cuerpo, cuando entras en la corriente solamente ese granito de arena. Tiene lo suyo el granito de arena, ¿vale? Tiene lo suyo, no es que no pasan cosas. Pero en relación a lo anterior, es otra cosa. Va a haber enojo, pero dura poco, puede haber lo que va a ocurrir, así como hay 4 requisitos para entrar en la corriente: asociarse a una persona superior, escuchar el Dhamma, atención plena, practicar el Dhamma. Hay 4 condiciones del Sotapanna, que es la confianza total en el Buda, en el Dhamma, en la Sangha, y no romper los preceptos. Y en los 4 anteriores, los preceptos Se pueden romper todavía. Como los preceptos se pueden romper, está la posibilidad de tener una actitud infernal. El Sotapanna, debido a que ha cambiado su mente, ha tenido ese destello de nirvana, ya no puede renacer ni como animal, ni como fantasma, ni como ser demoníaco. Va a ser de humano para arriba. Todo tiene que ver con si medita, si no medita, cuánto medita, su generosidad, un montón de cosas. Entonces, como ustedes ya han tenido la experiencia de varios retiros, van entendiendo ahora para dónde va la cosa, ven que no hay nada que temer. No hay nada que temer, es todo felicidad. Pero el entusiasmo es re importante. Les cuento una anécdota que nada tiene que ver. Hace unas semanas atrás hubo un torneo al Open de Jiu-Jitsu y con Matías veíamos a los competidores, ¿no? Y vos ya te das cuenta, la persona que entra a ganar salta del piso, después puede perder, pero vos ves la actitud que tienen, están contentos de estar ahí, están felices de estar ahí, de competir, les encanta. Y ves algunos que van más dubitativos, lo que no significa que después
no puedan ganar o perder. Ganar o perder podría ser otra cosa, no es que es condición, pero vos te das cuenta la frescura con la que van, ¿no? Acá es lo mismo. Si el practicante no siente ese entusiasmo, ¿el entusiasmo por qué? Por abandonar el sufrimiento. Están haciendo el trabajo más importante que puede hacer un ser humano, que es abandonar el sufrimiento y no hacer sufrir a los demás con el sufrimiento de uno. Eso es un montón para la humanidad. Una persona atenta es una persona que no sufre, que no hace sufrir con su "ay, no me di cuenta", o "sí me di cuenta y te lo digo igual", o sea, ¿me entienden lo que les quiero decir? Eso es una tarea fantástica, y el entusiasmo de eso, la posibilidad de que eso ilumine el rincón del mundo donde ustedes están, es fundamental que ustedes lo vean. Cuando una persona entra en la corriente, o tiene cualquiera de los otros tres, ilumina lo que está alrededor, su familia, sus círculos de amigos. Lo ilumina, las personas van y la quieren ver, quieren estar con esa persona, les gusta que les sonríe, hay un montón de cosas, la gente se siente bien, la busca a esa persona porque se siente bien al lado de esa persona, se siente amada. Esencialmente empezás a sabes oír, sabes escuchar, sabes ver. Entonces, esta tarea que ustedes están haciendo es por la paz, la verdad, es por la paz de ustedes, pero como están en paz ustedes, pueden poner paz afuera, o por lo menos no alimentar la guerra, que ya es un montón. Bien, ¿tienen preguntas? Lo del silencio cuando nombra, que ya no hay silencio. No me lo imagino. ¿No? Y no te lo puedo explicar bien con palabras, cuando llegues ahí te vas a dar cuenta. Lo que sucede es que el silencio empieza a ser demasiado burdo y la mente empieza a observar la mente. Desaparece el silencio. Como objeto de meditación. El Buda decía al final, como llegando, creo que era más o menos en mi percepción y no percepción, dijiste lo de las 6 esferas de los sentidos. Sí. Y eso no lo entendí. Que las 6 esferas de los sentidos sigue existiendo. Claro, ok. Es lo que hay. Claro. Eso decía la Buda, lo entendí. Y si hay un ruido fuerte, por ahí le duele el oído, ¿entendés? Sí. Okay. O hay un canto de un pájaro y puede ser muy agradable. Lo que no hay es avidez por eso. Hay algunos poemas en el Therigatha, que son los poemas de los monjes, en el Therigatha también, pero hay un poema que me acuerdo de Mahakasyapa, que era el primero en relación a las austeridades, que tiene sus poemas de muerte, antes de morir. Él sabía cuándo se iba a morir. Entonces, entre una de las cosas que pone en el poema, nunca más voy a ver a los montes Himalayas. No sé si son los montes Himalayas, menciona las montañas y el bosque, nunca más, estas bellas montañas nunca más las voy a ver.
sea que se puede apreciar la belleza, lo que no hay es apego. ¿Alguna pregunta más? Bien, compartamos mérito. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu.